Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, en este programa lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema que no es meramente jurídico, sino es un tema que tiene que ver con una estructura muy importante para cualquier país, lo que es la seguridad pública, cuáles son las deficiencias, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, regresamos para platicar acerca de este magnífico tema que es la seguridad pública. Para ello he convocado a una serie de personas que son ampliamente conocedores del tema. Ellos han estado trabajando, conocen, son comentaristas, son propositivos acerca del tema. Les doy las gracias por estar en este panel, en este programa. Y bueno, el día de hoy nos acompaña de mi lado derecho, tenemos al licenciado Luis García González, que es licenciado en Historia. Muchas gracias. Bienvenido aquí a su programa. Gracias. De igual forma tenemos al licenciado Miguel Ángel Chávez Valdés, que también es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Bienvenido Gracias por a la su invitación. programa. De mi lado izquierdo tenemos también al licenciado Enrique Ramírez Gómez, el cual es licenciado en Derecho y entiendo que es activista, sobre todo de este tipo de tema de la seguridad pública. Bienvenido a este su programa. Muchas gracias, Héctor. Y por último también tenemos aquí al ya licenciado, yo espero que ya licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza, el cual es presidente de la Sociedad de Alumnos de la Honorable Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como UNAM. Bienvenido. Muchas gracias, maestro Héctor. Un gusto Bien, estar aquí. pues bueno, señores, pues entremos de lleno a este gran programa. Yo le pediría aquí al licenciado Enrique Ramírez Gómez si nos puede platicar un poquito algunos antecedentes con respecto a la seguridad pública. ¿Por qué se da esto de la seguridad pública en cualquier país? ¿Qué es lo que defiende? ¿Para qué sirve como tal? Bueno, yo creo que hay que regresar un poquito al siglo XVIII, por ahí de 1764. Cesare Beccaria elabora un texto que sintetiza el pensamiento, digamos, de los iluministas sobre el tema de lo que sería el derecho penal moderno. Iluministas de ese entonces, ¿verdad? Porque ya ahorita le dan al Illuminati otra cosa de funciones, ¿no? Bueno, pues digo, concentra el pensamiento de Voltaire, Diderot, Rousseau. Claro. Digamos que esa es la grandeza de lo que Beccaria plantea. El libro se llama De los delitos y de las penas, y particularmente lo que plantea es que había que caminar hacia adelante sobre la inhumana forma como se atendía durante la Edad Media o durante la época del absolutismo el tema del castigo. Bien. Y desde luego, pues todo lo que nosotros conocemos en la Constitución, sobre todo, viene sustentado precisamente en esa obra, en ese opúsculo de los delitos y de las penas. Sin embargo, ahí mismo en ese texto dice, hay todo un capítulo en torno a ello, dice que es mejor evitar los delitos que castigarlos. Claro, Es prevención decir, totalmente, ¿no? el paradigma prevención-castigo fue
establecido desde sus orígenes del derecho penal moderno a través de esta obra, y decía incluso que la mejor forma de evitar que el delito surgiera era la educación, pero no les hicimos caso. No les hicimos caso. Definitivamente. Qué lamentable, ¿no? Después habría de venir, digamos, en este proceso de desarrollo, habría de venir la conflagración de la Segunda Guerra Mundial y al seno de Naciones Unidas, en torno al tema del delito, sostuvieron desde un principio que había que abandonar la visión jurídica que se había tenido desde esa época hasta ese momento para trasladarla al tema de lo social. Es decir, la seguridad pública no debería ser vista solo como un tema de castigo, sino también como una necesidad de enfocar los problemas sociales que se dan particularmente. Y la cúspide de lo que tendría que ser el paradigma de la prevención se da en el Congreso de Caracas en 1980, cuando en la Declaración de Caracas se dice que todo proyecto de prevención del delito, para ser efectivo, tendría que estar sustentado en una postura política, económica, social y cultural. Pero tampoco les hicimos caso. Tampoco. Y Pues hay que subrayárselos, digamos, ¿no? Con rojo, negritas y demás. Y digamos que si podemos sintetizar todo esto que nosotros hemos dicho, lo podríamos hacer a través de 4 preguntas que son fundamentales para entender un poquito lo que está sucediendo en el país en el tema de seguridad. La primera pregunta que había que hacernos es si la policía da balones. Balones. Sí, las cosas que sirven para jugar fútbol, béisbol, básquetbol, y desde luego es que no. En los clásicos en la antigüedad decían que había que tener un cuerpo sano, pero también en una mente sana. Y desde luego eso pues, no es tarea de la policía. Tampoco el Ministerio Público, y mucho menos se le atribuyan al juez. Claro. Han querido un poquito resolverlo en el sistema penitenciario a través de la reinserción o la readaptación que se ha señalado. La segunda pregunta es si los policías dan libros. Tampoco. Digamos, la lectura, por cierto, hay un pasaje ahí muy interesante en el libro de las Confesiones de Juan Jacobo Rousseau, porque él cuando era un adolescente se dedicaba a robar y formaba parte de una pandillita. Pero un aristócrata le abrió las puertas de su biblioteca, ahí se quedó y construyó nada más ni nada menos que el Contrato Social, que es el libro que se sostienen muchas de las ideas del Estado moderno, y el Emilio la Educación. Es decir, hay un descubrimiento ahí, la pedagogía tiene un paradigma distinto a partir de que hay un redescubrimiento del menor. Y luego, la siguiente pregunta que había que hacer es que si los policías dan empleo. Hay algunos que dicen que sí, digo, bueno, él tiene su ventanilla, la policía, para tener a su personal, para atender la función que en el Estado se le ha asignado, pero no es tampoco esa función, ni siquiera del gobierno. Esa es una tarea que le corresponde al sector social y al sector privado, ¿no? Y había que preguntarles, pues, cómo se están dando las condiciones sobre el tema del empleo en este país. Y finalmente, ¿y por qué no? Habría que preguntarse si la policía da amor. Amor. Amor, claro, sí, claro. Estas cosas que parece ser que... A mordidas será porque... Entonces, no es cierto, amor. Digamos que es la forma más sencilla de decir que el tema de la seguridad es un tema que primero se encuentra, en esta parte de los que hemos estudiado un poquito el derecho penal, sabemos que hay un principio, ¿no? El de la última ratio, el de subsidiariedad, que sostiene, para los que no conocen respecto a ello, que el castigo tiene que ser el último radio de acción del Estado. Claro. La última. Entonces, ¿por qué quieren que el sistema penal quiera resolver lo que han dejado de hacer todos los demás actores del Estado? Entonces, creo que esa es la síntesis particular de esto, porque se ha abusado particularmente de eso. ¿Cómo quieren que funcione, que luzca el trabajo de las personas que trabajan dentro del mundo de la política criminal si cada día les avientan más y más y más y más y más y más trabajo? Y los otros
bien, porque finalmente hay a quien echarle la culpa. La policía no está haciendo su tarea, el Ministerio Público no está haciendo su tarea, el juez no está haciendo su tarea y el sistema penitenciario no readapta ni reinserta, tampoco lo dicen de alguna manera. Entonces hay, digamos que en esta breve síntesis, esta apretada síntesis, lo que nosotros queremos decir es que tenemos que empezar a abandonar, no, que quede perfectamente claro que no hemos dicho que se deje de hacer lo que se está haciendo. Bien. Ok, para eso hay una construcción, se hizo una construcción, un sistema nacional, hay un Consejo Nacional y cada uno, digo, hay 4 conferencias en donde los temas más importantes del tema de la seguridad está resuelto, el de la policía, procuración de justicia, el sistema penitenciario y el municipal. Es decir, hay toda una estructura, hay una legislación, está reconocida en la Constitución, en el 21, se hicieron las leyes secundarias correspondientes en relación a este tema. Toda esa parte, ¿no? O sea, es como si fuera una parte paralela a nuestra nación, ¿no? Todo lo que tienen ahí en seguridad pública. Mi estimado doctor, yo creo que no hay en este país alguien que tenga la capacidad de ver los miles y miles de normas que hay, las miles y miles de funciones que tienen, las miles y miles de estructuras que se han tejido en torno a ello y sobre todo el tema de la especialización más especialización más especialización. Hoy tenemos especialistas en muchas áreas del saber científico para trabajar el tema de la investigación del crimen. Es decir, no hay en México quien logre tener un control de esto. Entonces, por eso precisamente se ha compartimentado. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro gran programa acerca de la seguridad pública. Ya escuchamos, bueno, lo que nos refirió el licenciado Enrique Ramírez, más sin embargo a mí me gustaría mucho escuchar la opinión del licenciado en Historia, Luis García González, con respecto a este tema de la seguridad pública. Antecedentes, si quiere aportar alguna otra cuestión que a lo mejor no haya englobado todo lo que señaló el licenciado Enrique Ramírez, ¿qué podríamos añadir? Sí, yo creo primero que sí difiero un poquito de Enrique. Bien, es válida y es constructiva. Sí tenemos que dejar de hacer lo que se está haciendo, bien, porque no se está haciendo bien. Bien. Es decir, el tema de la seguridad pública cada vez es más complicado, los niveles de violencia cada vez son más graves, las cantidades de dinero que se le inyectan a los presupuestos en materia de seguridad pública a nivel nacional cada vez son más onerosos y no resuelven el asunto. Entiendo que Enrique se refiere a decir, la policía que haga lo que el policía tiene que hacer y entonces las otras áreas que se dediquen a hacer su tarea. Pero hoy el tema de la seguridad pública en términos de lo que engloba los elementos, lo que engloba una estructura de seguridad pública, están contaminados. ¿Por corrupción? Yo creo que por muchas cosas. Es decir, la corrupción es una parte importante que ha venido a romper con los esquemas verdaderos de trabajo, de vínculo del policía con la comunidad. Hoy existe una persona que ve a un uniformado, inmediatamente siente esa necesidad de pelear con él, como si se estuviera enfrentando con alguien que fuera esa autoridad. ¿Lo ve? Ya hasta crea desconfianza de saber si él es el que me va a quitar algún derecho, si me va a proteger o si me va a hacer algún mal, ¿no? Eso voy. Esa visión, ese vicio que se ha generado, es un círculo vicioso. Claro. Porque el policía se volvió agresivo después del Negro Durazo en esta ciudad. Antes del Negro Durazo tenemos otra policía. Claro. Antes del Negro Durazo tenemos una policía que era cercana, que te saludaba, había un policía de barrio. Más honorable. No, digamos, era un policía más honorable. Aún cuando el policía o la estructura policíaca seguía siendo el brazo ejecutor del gobierno en turno. Claro. Siempre ha sido, lo cual también tendría que cambiar. Uh-huh. Me parece que el secretario de Seguridad Pública tendría que ser nombrado por el Congreso, no por el presidente. Claro. Ni por el presidente municipal, ni por el delegado, ni por el jefe de gobierno, porque entonces se utiliza como brazo ejecutor.
Después del Negro Durazo, se dio un asunto que creyeron que a los malos había que atacarlos con los malos. Y entonces surge ese policía corrupto, agresivo, un policía vulgar, sin educación, que llegaba y te golpeaba, la famosa DIP, ¿no? Tenemos el caso de la Policía Judicial Federal, esa que daba mucho miedo al decir, ya me encontré con los policías, y daba miedo encontrarse con un policía. Hoy quisieron darle un cambio con una estructura distinta, con educación, con la academia, pero la pregunta es, ¿por qué la academia, nuevamente dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, un policía que va 3 meses, 3 meses y sale siendo policía? Claro. Nada que ver con otros países europeos, por ejemplo, donde el policía estudia en una universidad que no está dentro de la estructura de gobierno, una carrera policíaca y que va con otro sentido. Los chamaquitos que salen de policías, la academia entran a esa estructura y los vuelven a contaminar. Es decir, ya está contaminado. Por lo tanto, se tiene que dejar de hacer eso. Eso tiene que cambiar. Hay que reestructurar completamente eso. O sea, aunque lo llenaras, digamos, de valores, digamos, o un buen temario por parte de alguna universidad como tal, cuando se van a la vida práctica, de repente ya le dicen, todo lo que viste no te sirve, aquí yo soy el que manda y me tienes que entregar tanta cuenta diaria y tanta cosa, y tú vas a ver cómo le haces. Es correcto. Por eso una de las cosas que me parecen fundamentales es el servicio civil de carrera en este tema. Creo que tiene que ser un civil el que tenga que estar al frente del mando de los policías, con esa visión. Tenemos que cambiarles, perdón por la expresión, pero tenemos que cambiarles el chip a los policías. Y tenemos que cambiarle el chip a los ciudadanos. Y aquí sí creo y comparto completamente con Enrique, tenemos más de 20 años tratando este tema. Es necesario, fundamental, cambiar las dos estructuras. La del policía, porque el policía cuando deja de ser policía y se quita su uniforme, se convierte en un ciudadano común y corriente de a pie, como diría Octavio Paz. Sí, es decir, ya me quito el uniforme y entonces ya no soy autoridad. Y voy al súper y salgo con mi esposa y tengo hijos en la escuela. Es decir, hago lo mismo. Pero en cuanto me enfundo en el uniforme, me convierto en la autoridad. Y ese uniforme me da esa potestad ahora de pararte, detenerte, robarte, quitarte el dinero, secuestrarte, tener impunidad, en fin, ese tipo de cosas. Y me parece necesario que tenemos que trabajar con los policías. Hay que trabajar ese chip, hay que cambiarlos. La pregunta que, bueno, yo me hago en lo personal es, ¿sería esa parte nada más el que produciría el cambio o a lo mejor también está en darles un mejor salario? Yo creo que ese tema se ha tratado ya muchos años y no es el asunto de los dineros. Okay. La cultura del dinero fácil en este país ha convertido en eso que usted ve, maestro, allá afuera, chamaquitos de 9, 10, 12 años vendiendo drogas, metiéndose como sicarios por el dinero fácil, la cultura del dinero fácil. Uh-huh. Y me parece que ahí el Estado mexicano completo, está enviando una señal inequívoca. Estamos mal. Yo creo que no tiene que ver con sus salarios. Yo creo que tiene que ver con un asunto cultural, educación, que tiene que ver con un asunto de preparación. Patriotismo también. Pero sí, no, por supuesto, lealtad, mucho honor. Uh-huh. Y eso es lo que se ha perdido en la Secretaría. Y yo hablaré de esta, y a nivel nacional, se ha perdido esa parte de honor y de lealtad como seres humanos. De ética. Y de ética y de respeto al uniforme. Claro. Yo conocí policías muy, muy viejos que le tenían un respeto al uniforme, que hoy estos jóvenes que vemos en la calle pareciera que no es así, ¿no? Y por otro lado, tenemos que cambiarle el chip al vecino, al ciudadano, al ser humano, en general al ser humano. Ahora, referente a ese punto, perdón que interrumpa, no, adelante. Pero referente a ese punto, ¿cómo es posible que el mexicano aquí nos para un policía, nos lo ponemos muy agresivo, podemos llegar a muchas cosas? Más sin embargo, cruzamos la frontera con Norteamérica y ahí sí nos portamos muy bien, respetamos muchísimo al policía. Es más, el policía nos puede decir, te quitas ahorita toda la ropa y se la quitan como tal. ¿Por qué? Porque ellos saben que a esa autoridad sí le tienen que tener respeto y miedo. Tuve un jefe que me decía de manera sarcástica, claro, que nuestra moral se recupera con 20 pesos. Es lo que cuesta. Es decir, ese cruce de frontera, claro, lo que cuesta $1, ahora no 20 sé, pesos. 20 pesos, ¿no? Con eso se recuperaba nuestra moral y tenía mucha razón.
¿Pero en Es qué está decir, fallando? O sea, ¿por qué no podemos ser como la tal? aplicación de la ley. En Estados Unidos se aplica la ley y no importa quién seas. Así seas famoso, artista, empresario, millonario, guapa, actriz. Yo he visto videos que están transitando en las redes sociales de un señor que se sube a su Lamborghini, o sea, un coche bastante oneroso, y trata de pegarle a un policía porque lo está infraccionando. Y el policía, híjole, pues lo amaga, lo golpea y todo, como diciendo, Es aquí correcto. respetas porque Es respetas como tal. Se aplica la ley. Así En es. México no. Ok. En México sabemos que si tocamos a un empresario X, se va a hacer una llamada inmediata para liberarlo, para sancionar al elemento. Y me quedo sin trabajo. Y el elemento dice, me voy a quedar sin trabajo por este tipo. Pero además, es decir, todo ese círculo vicioso de influencias, porque unas son económicas, otras son de poder, ¿no? Otras son de fama. Es decir, como que existen muchos canales a los que el elemento lo están deteniendo a hacer su trabajo. Pero yo todavía voy más allá. Me parece que en México el nivel de impunidad es altísimo, altísimo. Somos susceptibles a la impunidad. Aquí, si tienes dinero o tienes un amigo, sales, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces que el caso de los reclusorios, ¿no? De los centros de readaptación social, los que están adentro son los que no tuvieron para zafarse. Primero del policía, después del Ministerio Público y por último del juez. Claro. Es decir, no tuvieron para hacerlo. Y me parece que, lo he dicho muchas veces, lo he compartido con Enrique, que en este país hemos saturado de leyes. Tenemos un sistema judicial inflado, que entonces es la ley, de la ley, de la ley, del reglamento, de la ley, del reglamento, del no sé qué, una cosa. Yo no soy abogado, pero hay una cantidad de cosas sobre un asunto y en Estados Unidos no. Lo que pasa es que dicen que un país que tiene muchas legislaciones es porque es un país muy corrupto. Es así. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, regresamos y bueno, también quisiera escuchar los comentarios del licenciado Miguel Ángel Chávez Valdés. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ya nos estaba corrigiendo aquí cómo tiene que ser la metodología de toda esta parte. No, muy bien, me da mucho gusto. Pero bueno, ¿cuál sería la opinión con respecto a seguridad pública? En este aspecto, Héctor, sí es bastante válido lo que está comentando Luis en este sentido. Hay muchas de las cosas que yo estoy de acuerdo, así como también estoy de acuerdo con lo que comenta Enrique en cuanto al desarrollo que se ha venido dando en este sentido para terminar en lo que estamos viviendo en este momento. Pero ahora, con estas dos perspectivas, si sabemos ya de dónde viene y cuál es el panorama que tenemos en este momento, ¿qué se tiene que hacer para cambiar todo esto? No es solamente una cuestión de policías y ladrones, no es un asunto específicamente de lo que ya se comentó, de lo que es este estado gendarme en este momento, que es el hecho de aumentar las penas, aumentar el castigo, sino también de hablar de ese sistema de valores al interior y al exterior. Si hablamos de lo que es las instituciones policiales, si lo vemos desde la perspectiva como si fuera una empresa, estamos hablando que tenemos clientes internos, ¿sí? Que es todas las personas que están en el interior laborando. Tenemos clientes externos, que es la ciudadanía a la que se le está brindando un servicio. Y de una u otra manera, lo que se está vendiendo, por darle el término para contextualizar, es una percepción de seguridad, lo cual en algún momento va a verse definida ya de manera cuantitativa por lo que son los índices y la incidencia delictiva. Pero de nada vale realizar muchísimas acciones en torno a la seguridad, invertir recursos, generar y preparar recursos humanos, la cuestión material, si la gente se sigue sintiendo insegura, ¿sí? Entonces, de ahí es en donde partimos a la nueva parte del paradigma que mencionaba Enrique con respecto a lo que es la seguridad humana. Si nos vamos a enfocar entonces a darle el equilibrio a las cosas, en las diferentes cosas, y tratar de descargar todo el peso en el derecho penal, en la policía, en todo lo que es el sistema judicial, bueno, pues entonces las cosas van a cambiar y van a empezar a cambiar. Si nos vamos a los ejemplos tan extremos
en donde se ha utilizado todos los conceptos y preceptos de la seguridad humana, ¿sí? Hablamos de algunos de los países centroafricanos, en donde ha tenido verdaderamente una situación grave de seguridad. Bueno, pues entonces eso si lo traspolamos y pensamos en lo global, pero lo aplicamos y queremos adaptarlo al sistema local, las cosas van a cambiar. Hablamos entonces de una seguridad económica, de una seguridad alimentaria, en la salud, ambiental, personal, comunitaria y política. Cuando tenemos certeza en esas 7 opciones, bueno, más que opciones, esas 7 preceptos que se le dan al ciudadano, entonces ya las cosas van a cambiar porque estamos hablando verdaderamente de una elevación de lo que es la calidad de vida. Y esa calidad de vida va a verse inmediatamente reflejada en la percepción. ¿Y progreso como tal? Orden, progreso, pero también certeza en lo que son que sí las haya cuestiones el respeto de sus derechos. de las instituciones sociales, ¿sí? Empezando por ahí. Posteriormente pasaremos a los derechos. Hablando de instituciones sociales, si nos vamos desde los aspectos sociológicos, hablamos de la familia, el gobierno, la economía, ¿sí? Y la escuela, en ese sentido. ¿Qué podríamos hacer para darle paso adelantado o tratar de hacer más rápido el que sí haya este cambio? Porque yo la verdad lo veo como bien mencionó el licenciado Luis García, en el sentido de que se asigna más presupuesto, se hacen mayores academias, se hacen muchas cosas, pero no veo que pueda avanzar. Y siento que hay corrupción, tráfico de influencias, no hay el respeto ya a la figura. O sea, si nos vamos, por ejemplo, al caso de una empresa como tal, digamos que hay un gerente de ventas, ¿no? Yo soy el cliente, ya sé que él me tiene que dar un producto, pero yo quiero ver si me puede dar el nuevecito y ando buscando cómo decirle, convencerle para que me dé el nuevo. Total, la empresa no se va a dar cuenta. Si no me lo quieres dar y todo, acudo con mis amigos que están por encima de ese gerente de ventas. Y además de eso, lo voy escalando como tal. Entonces, ahí el problema que yo lo veo es que es muy complicada la seguridad pública. A mí me han señalado muchos abogados postulantes en materia penal, han venido aquí a platicar el programa gente de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y demás, que supuestamente ya se va a hacer que funcione el sistema penal acusatorio, pero que la única parte que no está funcionando bien, ese engranaje como tal, es la seguridad pública. Y que eso tienen que cambiarlo, que porque no saben hacer una orden de detención, no saben hacer muchas cosas y que en ese sentido, pues por eso hay tantos delincuentes que salen. Porque Estamos cayendo. Yo creo que ahí sí. en esa parte volvemos a caer al principio de lo que yo decía. O sea, quieren resolver a través del nuevo sistema penal acusatorio lo que ha dejado de hacer el Estado en los sectores público, social y privado. Pero tienen que empezar por algún lado. No, yo dije, ya hay un sistema, hay una estructura constitucional, ya están funcionando las estructuras, Academias, la legislación, todo. correcto, ya está funcionando, solo que el problema no está en el sistema. Voy a tratar de explicarme. Si nosotros nos enfocamos nuevamente al tema del delito, entonces nos metemos a ese círculo vicioso. Bien. Porque el tema que enfoca la seguridad humana es al ser humano. Sí, no es nada más esa parte, digamos, engloba muchas por ejemplo, cosas. Digamos, estamos hablando y seguimos en el circuito de la seguridad pública, de la policía, del Ministerio Público, pero hay un dato, por ejemplo. El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que en México se realizan 200 millones de pequeños actos de corrupción al año. ¿Eso solo lo hace la policía? No, digo, es un tema que la policía no va a resolver este tema de la, digamos que también tiene que ver la misma sociedad, ¿no? Okay. O sea, entonces, que corrompe y el corrompido. Y entonces empezamos a sacar el problema de la seguridad, lo empezamos a ubicar en su justa dimensión. ¿A quién le corresponde esta responsabilidad del tema de la corrupción? Le corresponde a la familia, le corresponde a la escuela, le corresponde... Yo estoy de acuerdo con esa parte, más sin embargo,
no veo a una autoridad de seguridad pública en Estados Unidos de Norteamérica, que ahorita no ha sido mi país preferido, debo decirlo, pero Ajá. bueno, ahorita no veo que él se vaya a dejar en ningún momento corromper por una cosa. ¿Y de dónde vino todo este proceso de construcción? Por Él no un- llegó al sistema No, es ya un como... sistema, digamos, para esas personas que detentan esa especie de poder, por así decirlo, porque si dejan tantito abierta la puerta, pues por ahí vamos toda la sociedad. Es Y correcto. me puedo incluir, porque a veces se ha tenido que hacer por evitar ciertas cuestiones. Más sin embargo, sí creo que si está cerrada esa puerta con doble candado, triple candado, la gente nos vamos a saber que no es el lugar por donde tienes que acudir. Esto pasó también con las infracciones de las fotomultas. O sea, al principio, no, ¿por qué esto y lo otro? Ya ahorita están respetando. Y aunque vayamos a 50 kilómetros por hora y aunque sepamos que nos puede pegar en la parte de dinero, nos están educando. Yo veo que algo se tiene que hacer. No sé por qué lado sea el mejor, lógicamente, de empezar. Yo creo que la educación no tiene que ser a través del látigo. Y te lo comento con mucho respeto. Yo no estoy de acuerdo con las fotomultas. Ujú. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que el castigo, la parte punitiva, tenga que ser a través de una sanción económica, a través de una sanción de tu libertad, es decir, creo que tendríamos que ir antes a la educación. Voy a comentar el asunto que comentabas, maestro. O sea, a ver, el sistema penal acusatorio y el engranaje que no está funcionando es la seguridad pública. Eso es lo que mencionan las personas. Sin de duda, la sin duda sociedad. lo voy a comentar. Es cierto. Tenemos policías que apenas saben leer y escribir, lo dije en un principio. Necesitamos que los policías sean mejor capacitados. Urge tener una profesionalización del policía. Urge. Ahora, yo digo, más o menos entiendo al punto al cual se va, pero de inmediato en mi cabeza llega la idea de derechos humanos. Maestro, a mí me parece que hay que ver esta parte. Cuando se planteó el asunto de la reforma constitucional, la reingeniería del nuevo sistema de justicia penal, el constituyente permanente abrió un lapso de 8 años para que no le echen la culpa a la policía, por favor. Digo, ya estuvo suave. Abrió un lapso de 8 años en donde era la primera vez que se hacía algo similar a eso. Es decir, para que el sistema entrara en vigor, ¿verdad? Les daban la oportunidad, 8 años, ¿para qué? Para prepararlos, para la vestimenta, para la arquitectura relacionada con el tema. El policía no se quería preparar. La pregunta que yo me hice es claro, pero este es un tema del legislador, es un tema del gobernante y es un tema de responsabilidad. Porque si no, otra vez le vamos a dejar al policía, que eso es lo que queremos decirles, ya estuvo, ya basta, ya dejemos de tocar. Y refiero particularmente, me viene a la mente, cómo Alexis de Tocqueville, cuando vino a estudiar el sistema filadélfico norteamericano, vino a hacer turismo penitenciario, en lugar de escribir un tratado sobre derecho penitenciario, terminó escribiendo uno de los textos que tienen que ver con los pilares de la ciencia política, la democracia en América. Y él dijo, ya entendí. Él dijo, ya entendí, no es el sistema penitenciario el que está funcionando bien en Norteamérica. Dijo, no, es la democracia, es el sistema político. Entonces, lo que siempre que tratamos el tema de la seguridad, terminamos enfocándola hacia el sector más débil. Es decir, había que preguntarle a todos los legisladores y a todos los gobernantes que pasaron durante esa época, y a esos había que sentarlos en el banquillo de los acusados y decirle, ¿tú por qué, si tuviste 8 años, no moviste ni siquiera un dedo? Lo estaban haciendo en los últimos 3 meses, maestro. Sí. Y termina el pobre policía siendo crucificado en los juicios orales por los abogados, por los defensores y por los derechos humanos, cuando el derecho que él tenía, porque también hablamos de los derechos humanos de los policías, el derecho humano que él tenía es a que le brindaran mínimamente las garantías durante esos 8 años para que pudiera profesionalizarse, para que estuviera mentalizado, para que le hubiera cambiado el chip y para que hubiera entrado en el sistema. Porque si no, entonces otra vez terminamos en el eslabón más débil, el de la seguridad, que es en donde termina acusándose siempre lo que está sucediendo. Le echan toda la culpa al policía. No, por eso dije 8 años. Vamos a una pausa comercial, regresamos.
Bien, escuchamos al maestro Enrique Ramírez. Obviamente entiendo su postura, que bueno, ¿por qué todo es el policía? Estoy de acuerdo. Mas, sin embargo, sí me gustaría ver las opiniones, ¿no? Porque es un tema muy acalorado. La verdad es que es un tema, yo sé que el policía no tiene toda la culpa de todo. Se necesitan preparar total y absolutamente. Mas, sin embargo, ya estamos en estos momentos. ¿Qué hacemos? De aquí para adelante, ¿qué hacemos como tal? Yo creo que lo primero, si me permite, que tenemos que hacer es empezar, aquí sí, con todos mis compañeros que estamos aquí, comparto, es empezar a ver al ser humano, porque lo que menos que hemos visto es al ser humano. Seguimos viendo al policía como policía, al Ministerio Público como Ministerio Público, pero repito, una vez que salen de su trabajo, ¿no son entonces seres humanos comunes y corrientes? Pareciera que en este país no, ¿verdad? Porque si un Ministerio Público sale y lo detienen, entonces se identifica, soy Ministerio Público, o el otro dice, soy policía. Pero creo que tenemos que empezar a ver al ser humano. Va a parecer cursi lo que voy a decir, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero la última pregunta que hizo el maestro Enrique y que dijo, ¿el policía da amor? Y bueno, que a veces muchos de ellos pareciera que sí, porque tienen muchas novias, pero no es el concepto. Sí, hay una fama No es por ahí. no es el concepto, sino hablamos de ese verdadero concepto del amor. Si los seres humanos entendiéramos lo que es el amor, el taxista no te cobraría de más, el de la tortillería no te daría menos kilos, y entonces el policía no sería corrupto, el juez tampoco. No caeríamos en la impunidad. Tenemos que dotar de servicios, de cultura, deporte, educación, recreación, de trabajo al ser humano. Hay que apapacharlo, si se me permite la palabra, hay que empezar a apapachar al ser humano y no a castigarlo. Hay que sacar al policía. Si una persona tira basura, mándale un policía. Si unas personas están peleando, mándale un policía. Si el marido está golpeando a la esposa, mándale un policía. Si una persona está tirando agua, mándale un policía. Y hoy quieren resolver absolutamente todo con el policía. No, no es así. El policía no hace eso. El policía tiene una función: vigilar por la integridad física de la persona. Ese es su trabajo. De aquel antisocial, parasocial o asocial. Es decir, de aquel que es un enfermo. Ojo, el que es un enfermo también hay que tratarlo, no hay que castigarlo. Claro. De pronto pareciera loco, ¿no? Si oye, ¿cómo si un violador serial es un monstruo y entonces a ese hay que castigarlo? No, no hay que castigarlo. Hay que llegar a esa carencia de niño que tuvo para saber por qué se convirtió en un monstruo esa persona. Me parece que eso es lo inmediato que tenemos que hacer. Por lo tanto, los presupuestos que se están asignando, que son miles de millones de pesos para comprar patrullas, armas, contratar policías, uniformes y todo eso, tendría que empezarse a destinar al lado social, al lado humano, al lado que necesitamos los seres humanos. Cultural. Y eso es inmediato, académico. inmediato. Me parece que tenemos que hacerlo inmediato. Licenciado Miguel Ángel. Estamos cayendo otra vez en esta parte. Sí, estamos volviendo a centrarnos en este sistema y lo que queremos, como ya lo dijimos, es sacarlo. Sí lo queremos sacar. Si nos visualizamos en este momento un espacio que cada uno de los televidentes en este momento, imagina un espacio que considere inseguro. Si nos vamos a la parte de que una persona, un padre de familia, no tiene para alimentar a sus hijos, va a buscar por todos los medios poder satisfacer esa necesidad, ya sea robando o ya sea haciendo cualquier otra actividad. Estamos hablando de la seguridad alimentaria. Si estamos hablando de que no tiene un trabajo, que no tiene una manera de hacerse llegar de recursos, esa es la seguridad económica. Si estamos hablando de que esa persona, aunque tenga los recursos, carece de la salud, va a buscar los medios también para hacerse llegar de ese bien tan importante, ese pie jurídico tan enorme que es la salud. Claro. Sí. ¿Sí? Si ahí nos vamos a que el lugar en donde está viviendo no reúne las condiciones ambientales para desarrollarse adecuadamente, imaginemos una persona, una colonia que vive al margen de un canal de desagüe, de un lugar donde pasan aguas residuales, Claro. pues obviamente va a generar todo lo demás que acabamos de hablar, ¿sí? Si en ese espacio se están dando situaciones de inseguridad, como lo mencionó Luis ahorita, situaciones de violencia familiar, situaciones de violencia dentro de la comunidad, también va a buscar la manera de cómo salirse de ahí.
Si de ahí nos vamos a la cuestión comunitaria, ¿sí? Al aspecto de que el grupo de mujeres, estamos hablando de municipios que tienen alerta de género, ¿sí? De lugares o municipios que tienen problemas con las cuestiones religiosas, que un grupo con otro grupo no se llevan, los expulsan a unos a otros de la comunidad, eso también va a generar situaciones de inseguridad. Y si la parte del gobierno no está poniendo los platos sobre la mesa para decir qué es lo que tiene que hacer para resolver cada una de estas cuestiones, todos esos aspectos es de lo que hablamos de la seguridad humana. Y en ningún momento toqué a la policía, ¿sí? O sea, si ese espacio, si ese lugar que nos estamos imaginando de situaciones tan inseguras, cosas tan simples como cambiarle las luminarias al alumbrado público, como podar árboles, como levantar la basura, como que tengamos niños sanos en un ambiente sano, ¿sí? Ahí estamos hablando de que están apareciendo ya los demás actores y tampoco estoy metiendo a la policía. Entonces son las situaciones que tenemos que observar también para poder salirnos de todo ese círculo, verlo desde arriba, tener una perspectiva más amplia, ¿sí? Y desatanizar lo que hemos estado hablando en este sentido. Y yo creo que por el otro lado había que abordar otro tema, que es un tema que me parece extremadamente delicado, Claro. el tema de la desigualdad. Bien. Y creo que en esta parte hay The Economics, una revista internacional que revisa el comportamiento de la economía, señalaba que en 2014 el 10% de la población del mundo era poseedora del 43% de los bienes que hay. Y lo más grave es que señalaba que el 1% de la población del mundo es dueña del 83% del Producto Interno Bruto. Voy a tratar de terrenalizar esta parte. Si nosotros lo trasladamos a dólares o a euros, vamos a señalar que el 1% de la población del mundo se están repartiendo 83 centavos de cada dólar o de cada euro. Y el resto de la población, que son más de 5,000 o 6,000 millones de seres humanos, se van a tener que repartir 17 centavos de cada dólar. Y en México las cosas no son diferentes. Pero no quiero dejarlo solo en el tema de la estadística, sino hacer referencia a un estudio que hizo un criminólogo mexicano, Rafael Ruiz Jarrell, en donde cruzó las variables entre incidencia delictiva con Producto Interno Bruto. Y resultó que son inversamente proporcionales. Es decir, si hay riqueza en el país, es decir, el Producto Interno Bruto crece, la delincuencia automáticamente desciende. Bien. Pero si hay crisis, la delincuencia automáticamente se escala, lo que significa que la sociedad no delinque porque quiere. Sino Pero porque además, no hay. pero además hay, digamos, en esta parte otro factor. Aquí en México, por ejemplo, yo leí un artículo de Oxfam que decía que en 2014 85 personas alrededor del mundo poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Qué bárbaro. Y si alguien observa este tema vinculado con el tema de la inseguridad, entonces me parece que seguiremos abordando el tema de si el policía está bien preparado o no está bien preparado. Si está suficientemente o no el mecanismo de corrupción. Porque cuando se hablaba del sistema penal acusatorio y de los juicios orales, yo quiero hacer referencia a los verdaderos criminales en este país, a los que se llevan con alguna acción miles de millones de pesos o desfalcan con miles de millones de pesos. Y quiero señalarlo. La Auditoría Superior de la Federación presentó 270 denuncias y PGR tiene 0 sancionadas. Veracruz encabeza la lista con 56, de las cuales 53 corresponden al gobierno de Duarte y el 96% de las acusaciones de cuentas públicas entre 2014 y 2016. Mi pregunta sería, En los últimos 16 años. ¿A esos les hacía falta algo Claro. de lo que habla Miguel? Ojo, ¿eh? Claro. La pregunta se queda en el aire. Vamos a una pausa comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en que es el último bloque de este acalorado tema de la seguridad pública, porque hay mucho que decir y poco tiempo para poderlo llevar a cabo. Mas, sin embargo, también, como en cada programa,
le damos una pequeña participación, digamos, a la gente que ha estado dejando en las redes sociales comentarios acerca de los diversos programas que se han transmitido, por lo cual le pido a la producción que nos pongan algunos de los comentarios que se han mencionado, porque les agradecemos mucho, todo nutre a este programa. Tenemos a la señorita Silvia García Vega, ella dice aplausos, hermosa exposición y análisis. De igual forma, muchas gracias. Qué bueno que nos ha sintonizado con la finalidad de que conozca mejor sus derechos y obligaciones. Gonzalo Narváez, gracias, buen programa, me aclararon muchas dudas, qué bueno, ese es el espíritu de este gran programa. Fanny López, por otro lado, comenta muchas felicidades, ojalá hagan otro programa de ley condominal y procedimientos para áreas comunes. Con todo gusto vamos a hacer uno referente a eso. Digo, si te sirve por algo a ti, Fanny, ya hablamos de cómo se pueden cobrar las cuotas de mantenimiento. Vino una juez a platicarnos, que fue la juez Beltrán. Ella habló mucho de qué se puede hacer en ese tema, digo, para que te des, digamos, un preámbulo de las cosas. De todos modos, trataremos de hacer en específico el programa que tú nos sugieres y con gusto te daremos la información que tú deseas como tal. No se olviden de estarnos sintonizando en redes sociales, búsquenos, de verdad les puede servir mucho para muchos temas que viven en su vida diaria como tal. Estamos en la plataforma de YouTube, bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí ustedes pueden encontrar los más de 100 programas que tenemos ya en 2 años y medio de estar al aire con ustedes. Y bueno, pues ahí encontrarán una diversidad de temas. También nos pueden encontrar en otras redes sociales, como sería en Twitter. Estamos bajo el nombre Justicia para Todos TV. También estamos en Facebook, Justicia para Todos TV. Ojalá y nos puedan dejar miles de comentarios, porque de verdad todo nos sirve, lo procesamos, lo llevamos a cabo. Es para mejorar este programa, obviamente para beneficio suyo. Muchas gracias. Regresamos al tema del programa y bueno, se quedó una pregunta en el aire muy interesante acerca de si la riqueza hace que baje los índices de criminalidad, y si no hay esa riqueza, pues obviamente se dispara como tal la criminalidad. Entiendo que aquí el licenciado Luis García desea manifestar algún... Sí, quiero comentar algo. aspecto. Es decir, me parece, estoy completamente de acuerdo con Enrique y con Miguel. Solo una cosa. Si esto lo vamos a ver de manera general, necesitamos ver el todo. Entiendo que quieran sacar a la policía de esa sobrecarga de funciones y atribuciones que le han asignado. Ahí estoy de acuerdo. Pero no podemos creer que con el simple hecho de que en el país haya riqueza, se va a acabar la delincuencia. Eso es imposible, eso no es cierto. ¿La falta de recursos genera delincuencia? Sí, pero no quiere decir que si tú eres pobre eres sinónimo de que seas delincuente. El mismo Ruiz Jarel, en esa misma investigación, dice, es decir, el hecho de si tú eres pobre, si tú eres jodido y no tienes, entonces vas a ser tu delincuente, falso. Claro. ¿A qué me refiero? Y lo dije desde el principio, necesitamos educar. Y una de las cosas que nunca he creído es que en muchos discursos políticos desde hace muchos años he escuchado decir, los jóvenes son el futuro de este país. Una frase que inclusive he debatido con el doctor. No solo los jóvenes. ¿De qué sirve educar a los jóvenes y a los niños si llegan a casa a ver ya una forma de vida que el adulto tiene, el que se pasa el alto, el que da dinero y para que lo pasar transmiten antes, y que se lo transmite al niño cuando el niño está en la escuela y dice, es que me dicen que esto no, y papi y mami lo hace. Ok, eduquemos a todos. Al viejo, al anciano, hay que educarlo. Dejó de ser ese viejo líder, ese viejo al que se le tenía, el que era líder, ¿no? Dejó de serlo. Hoy es un viejo que abusa por su condición, y lo digo con mucho respeto, pero muy firme. Es decir, necesitamos ancianos líderes, necesitamos adultos responsables, Programas. necesitamos jóvenes con ganas, responsables, educados, necesitamos niños con mucho amor, mucho, mucho, mucho amor. Hoy lo que menos damos es amor. La pasamos mucho tiempo trabajando, mucho estrés, y me parece que entonces por ahí tendríamos que hacer algo. Necesitamos educarlos a todos. Bien. ¿La falta de recursos genera rencor social? Sí. ¿Y ese rencor social genera delincuencia, violencia? Sí, pero no es el todo. Bien. Nos restan escasos minutos para concluir el tema, pero no hemos escuchado a Juan Negrete, que es presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho,
Yo sí quisiera saber, digo, en forma conclusiva, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuál es tu parecer con respecto a la seguridad pública? Tú como presidente de la sociedad de alumnos, ¿qué mejorarías o qué se podría hacer con esta parte? Pues mire, primero, antes que nada, pues es un tema increíble, es un gusto escuchar a especialistas que me consta su trayectoria en materia de seguridad pública, pero vamos a ponerlo en el entorno de los jóvenes. Lo que yo sé de jóvenes cuando comunico con mis pares, y es el hecho de que los jóvenes hoy por hoy nos involucramos y tenemos conciencia de que la seguridad pública es una tarea de todos, no importa edades. El sistema no funciona, pero no podemos justificarnos en el sistema. Es decir, los jóvenes sabemos que tenemos que hacer una participación activa de exigir que la seguridad pública se lleve a cabo, pero no debemos esperarnos a que esta llegue por sí sola. ¿A qué me refiero? Platicando en foro de jóvenes muchas veces se dice que el derecho penal como la seguridad pública llegan después del delito, después del suceso, y no tenemos una cuestión preventiva. Y yo creo que es muy importante. Sí es un problema de educación, sí es un problema cultural, pero necesitamos como jóvenes desarrollar, junto con los que están por delante de nosotros, los adultos, como los niños que vienen detrás, un sentido de responsabilidad social que se ha manejado por muchos tratadistas que dicen, en resumen, si los seres humanos de cualquier sociedad empezamos a tener un sentido social de que yo soy responsable no por las penas que me impongan, no por tanta pena, sino el hecho de que yo si hago esta acción perjudico no nada más a mí, sino a mi entorno, en ese momento, ahora sí, sé que si yo hago esto mal, las penas que ya están establecidas se me van a actualizar, se me van a hacer y yo no quiero estar en ese lugar. Bien, lamentablemente, pues bueno, se nos ha agotado el tema que hoy nos ocupa. Digo, sé que da para mucho más. Lamentablemente, pues tenemos poco tiempo. Yo realmente felicito mucho a los que hicieron el programa de Tienes el Valor o Te Vale, porque yo creo que eso contagió a muchas personas para tratar de ayudar y esto serviría mucho para lo que estamos aquí platicando. Pero bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración o algún comentario que desea hacer, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto podremos contestar, podemos ver cuáles son las dudas o incluso referenciar esas llamadas con los panelistas que hoy integran este gran programa. Y bueno, pues si también tiene alguna duda que desee saber de forma muy rápida, insisto, en las redes sociales, en YouTube, Justicia para Todos, en Twitter, Justicia para Todos TV, en Facebook, Justicia para Todos TV. Estamos totalmente a sus órdenes, 24 horas del día, los 365 días del año. Bien, pues no me resta más que hacer los agradecimientos, obviamente a los panelistas que integraron este magnífico programa, a la producción por hacer posible el mismo y agradecerles a ustedes, televidentes, ustedes que nos han sintonizado, que quieren conocer cada vez más sus derechos y obligaciones. Les pido que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos, porque les va a servir mucho para toda su vida diaria. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.